Smelling Castillo. Presente. Ana Delgadillo. Presente. Yamile Díaz. Juan Carlos Díaz. Presente. Armando Díaz. Rafael Félix. Presente, profe. Ronald Jerónimo. Leiby Mejía. Presente, profe. Marisa Sánchez. Presente. Lázaro Vizcaíno. José Ramírez. Héctor Ramírez. Rayleigh Méndez. Ok, mi gente, entonces, hoy toca trabajar con lo que es el tema, el miedo escénico. ¿Ok? Vamos a ver lo que pudieron investigar, o quién quiere hablar, levantándome la manito de este lado, ¿verdad? ¿Qué es el miedo escénico? ¿Qué se entiende sobre el miedo escénico? Smelling Castillo. ¿Voy a decir algo, Smelling? Sí, disculpe, yo empecé a hablar y se me olvidó el micrófono que estaba. Buenas noches a todos. Decía acerca del miedo escénico, que viene siendo esa condición todos, que todo ser humano experimenta alguna, aunque sea alguna sola vez en su vida. Es algo normal. Sin embargo, a cada quien le va diferente con respecto a ese tema. Para continuar, quiero contar una pequeña anécdota, y es que hace unos 2 años más o menos, uno de los DJs de música electrónica más famosos del mundo se presenta casualmente en el concierto de música electrónica más grande del mundo, y incluso una persona con tanta experiencia, tanto tiempo de trabajo, porque si es el más famoso, se supone que ya ha experimentado esta clase de no la sensación en sí, sino ha estado en escenario con muchas personas muchísimas veces. Según recuerdo, esa persona, ese DJ, estuvo ante más de 4,000 personas tocando, y en el video podíamos observar cómo esa persona se quedó intacta, o sea, se quedó con un pánico de ver la cantidad de personas que lo estaban viendo únicamente a él. Ahora bien, ¿qué quiero dejar dicho con esto? Que sí, a cualquiera le pasa en cualquier momento, y es para, no importa quiénes seamos realmente, lo que importa es cómo manejamos el miedo escénico. Hay muchas técnicas que más para adelante me gustaría aportar, pero por ahora esa es mi definición estándar del miedo escénico. Ok. Rafael Félix. Sí, buenas noches, profe y compañeros. El miedo escénico, profe, puede ser visto como esa presión que en cierto momento se apodera de uno
cuando va a desarrollar cualquier tipo de actividad que tenga que ser al frente de un público, sea grande o pequeño. Y es algo, yo creo que es una condición que tenemos todos los seres humanos, independientemente del nivel de preparación que nosotros tengamos, siempre va a haber como ese pequeño miedo que muchas veces quizás hasta nos va a impedir hacer la cosa. Yo creo que este no es un tema, profe, aislado de lo que nosotros tratamos la semana pasada, que fue el tema de la autoestima, porque muchas veces el miedo escénico se produce cuando nosotros no tenemos la suficiente confianza en lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, al desconfiar de nuestra capacidad, entonces nosotros mismos nos limitamos, y es ahí entonces donde nosotros empezamos a fallarnos a nosotros mismos y a fallarle al público que está esperando escuchar lo que nosotros tenemos que decir. El miedo escénico se puede presentar de diferentes formas. Una, que yo creo que el 100% de los seres humanos hemos sentido, es como que a veces sentimos que el corazón va más rápido, el corazón. Entonces, eso hace que respirar nos cueste un poco más, que muchas veces se nos sequen los labios, muchas veces sudamos demasiado, nos tiemblan la mano, se nos seca la boca, y un sinnúmero de cosas que pueden ser síntomas de un miedo escénico. Pero son cosas que se pueden manejar preparándonos, no siendo tan monólogo, porque muchas veces estamos frente a un público y lo único que hablamos somos nosotros. Entonces, eso va a hacer que en cierto momento nosotros empecemos a sudar, empecemos a desesperarnos, pero si le damos participación al grupo, mientras el grupo va hablando, entonces nosotros vamos organizando ideas, y yo creo que de esa manera podríamos nosotros tener un mejor resultado y también enfrentar lo que son nuestros propios miedos. Eso sí o sí siempre lo vamos a tener. Es así. ¿Alguien más tiene alguna aportación sobre lo que es el miedo escénico? Aparte de Rafael y de Smel. Rosanna. Sí, te escuchamos, Rosanna. Sí, profe, ahora me escuchan. Sí, ahora sí. Estoy de acuerdo con mis compañeros sobre lo que dijeron. El miedo escénico, realmente, todos lo pasamos por eso. Desde que tú entras a la primaria, desde ahí, porque la mayoría de cosas, por lo menos en algunos casos, que se hace eso de tú tener miedo, de tú temblar, de la mente se te bloquea. Mayormente lo que pasa es que sentimos como que el otro se va a reír, se va a burlar, de que como que si lo vamos, o sea, aunque lo vayamos a hacer bien, pensamos que si fallamos en que sea en una palabrita o en algo, ya pensamos que el otro se va a burlar. Entonces, por eso es que hay muchas personas que se limita demasiado. Mira, hay muchas personas que son buenos profesores, o sea, y no pueden dar clases porque tienen un miedo escénico que no pueden. Y no solamente profesores, sino muchísimas personas que son grandes, que en todo, en muchas cosas. Hay gente que son en arte, en muchísimas cosas, que no por nada más por tener miedo, temor de eso mismo, de que piensa como que si le fallan que sea en una palabrita, en lo que sea. Ahí tenemos lo que es también un cosa ahí de Yailin, que Yailin supuestamente cuando está en la tarima siempre tiene miedo escénico, y por eso que siempre hace lo que hace de vocear, de hacer, ya tú sabes. Entonces, lo que tenemos es que siempre es muy importante creer en uno, estar muy, muy seguro de lo que van a decir, aunque sea que sepa, porque somos humanos y todos los humanos, todos cometemos, al mínimo error lo cometemos todos.
Entonces hay algunas personas que no entienden eso, sino piensan que, no, si no lo voy a hacer bien, ya yo sé que eso va a ser un tollo. Entonces yo por no hacer el tollo no lo hago. Y cuando quería venir a ver si lo hubiera hecho, no hubiera hecho el tollo. Exacto. Rafael, ¿iba a decir algo más? Sí, profe. Sabe que nosotros desde que entramos a la universidad estamos trabajando con exposiciones y nos han tocado profesores distintos con carácter bastante distinto. Entonces, muchas veces cuando nosotros vamos a hacer una exposición, yo creo que ahí en la universidad nosotros empezamos a pulirnos y a soltar ciertos miedos. Pero también muchas veces hay dos favores que juegan en nuestra contra, que son los compañeros que tenemos en clase y muchos de los profesores que nos han tocado. Porque hay profesores que si usted no le convence al 100% en una exposición, ellos se lo van a decir ahí mismo delante del público. Entonces, cuando yo creo que un profesor, en vez de avergonzar, lo que está llamado es a reforzar, ¿verdad? A orientar a la persona, porque yo me fijo que yo he dado con usted ya creo que como 4 o 5 materias y he hecho exposiciones con usted, y usted cuando ha tenido que reforzar lo ha hecho, pero sin que uno se sienta mal, ¿usted me entiende? Pero usted sabe, profe, lo que es, usando la palabra, cuando un profesor le dice a uno lo que acaba de hacer es un disparate, eso le manda la autoestima al piso, pero de una vez. Eso es así. O sea, el plan es motivar a la persona, ¿verdad? A que por lo menos mejore, claro, sin bajarle la autoestima, sin denigrar a la persona. Ese es el plan del maestro, o sea, tratar de que el estudiante mejore y que su autoestima sea estable. Esmerlin, ¿no hiciera algo más? Sí, quiero tocar dos puntos bastante fuertes. Uno, relacionado con las personas introvertidas, y el otro, partiendo de otro punto de vista de lo que acaba de decir el compañero Rafael. Empiezo con lo de las personas introvertidas, que son estas personas que podemos decir sufren más lo que sería o lo que es el miedo escénico, puesto que estas personas normalmente son muy tímidas, son muy calladas, se mantienen como en su zona de confort, y a menos que ellos consideren que pueden hacerlo, como claro, cualquier otra persona, ellos no se prestan, no se motivan para hacer tal vez una presentación, hablar de un tema en público. También está el hecho de que no conozcan bien del tema, ¿entiendes? Entonces, tocando el tema de lo que dice Rafael, yo me he chocado con varios profesores, no solo en la universidad, sino también en mi escuela secundaria y en la escuela primaria, que en ocasiones me dijeron de ahí, como dicen, a vapor. Me dijeron, tú lo que estás haciendo es un disparate. Y sí, ahí sí, en ocasiones fueron un disparate, que después yo decía, coche, me pasé, fue un disparate, no lo hice bien, pero yo creo que esa no era la mejor manera de un maestro decírmelo. Ahora bien, hay maestros, y no es como que le esté tirando latas a los maestros, sino, vamos a decir, hay personas que entienden que para reforzar ciertas debilidades de ciertas personas, tienen como que agredirlo, digamos que emocionalmente. Puede que funcione, pero eso es dependiendo de tu autoestima. Como dice Rafael, no está muy alejado de ese tema. Depende de si tú eres una persona extrovertida o introvertida. Es otro punto a tomar. Y me pongo de ejemplo de la siguiente manera. Me considero una persona extrovertida, yo no me quedo callado, pero por ejemplo, otro compañero, vamos a decir Scarlett, es introvertida y un profesor nos dice a ambos, ustedes lo que están haciendo es un disparate. Mi opción es la siguiente, yo le contesto al profesor justificando mi disparate, me quedo callado y refuerzo, pero Scarlett no va a tener las mismas opciones que yo. Scarlett, si es muy introvertida, su timidez y tal vez su propio miedo, psicológicamente y comprobado, pues ella misma se va a hackear y se va a quedar ahí mismo, se le va a bajar el autoestima. Y para finalizar, quiero tocar esto de lo psicológico, que depende también mucho
muchos psicólogos nos dicen que una buena forma de nosotros expresarnos en público es hackeando o engañando nuestro propio cuerpo y nuestras maneras comunes de pensar. Y si me permite el profesor, aquí es donde quiero exponer algunas técnicas que me han servido para soltar el miedo escénico a través del tiempo y los diferentes escenarios donde yo he estado. ¿Puedo? Sí, sí, puede hacerlo. Bien. Desde las posiciones de nuestras manos, si estamos sentados, hasta la manera en la que nos movemos de un lugar a otro en un escenario, pueden servirnos de técnicas para soltar el miedo escénico o para tomarlo más. Supongamos que nosotros queremos dejar nuestro miedo escénico en una entrevista, dígase de trabajo, por ejemplo. Todos sabemos que la primera impresión es lo que cuenta, pero también cuenta cuando nosotros estamos en esa entrevista, nos sentamos en una buena postura y tomamos ciertas posiciones de manos que nos ayudan a calmarnos. Ustedes en TikTok, YouTube pueden buscar qué posiciones de manos son buenas como para calmar nuestro miedo escénico, que son bastante funcionales. Y también, si estamos, por ejemplo, en una exposición, alguien me enseñó hace un tiempo, me dijo, mira, es algo que da un poquito de risa, pero a mí me funcionó y a esa persona también. Mira, cuando tú estés en el escenario, donde sea que tú estés, si tienes miedo, aprieta las nalgas mientras caminas un poco. Yo, ¿cómo que aprieta la nalga mientras camino un poco para yo poder hablar? Porque, ¿cómo así? Yo eso no lo consumo, le dije yo a esa persona. Señores, yo no lo consumía. Yo me paré delante de 45 personas en Plan International, ahí en ASUA, a presentarme a mí a un proyecto. Y yo puse eso en práctica y digo, coño, pero sí, me siento como un poquito más superior. Eso, añadiéndole también lo que mencionó Rafael hace rato de poner al público en hablar contigo, funciona bastante. Y fue otra técnica que yo apliqué. Yo hice una pregunta que me sacó de mi miedo total y me puso en un estado, no vamos a decir de superioridad, pero me dio más confianza a mí mismo. Eh, Pude ya exponer mi tema. Y es otra cosa que también es importante para dejar el miedo escénico, es conocer de lo que tú vas a hablar. O sea, que si, por ejemplo, como dicen por ahí, si tú vas a decir un disparate, tú estás seguro de que lo que tú hablas es un disparate, pero bien, Exacto. para que así por lo menos no se note que fue un error que tú cometiste, que no te informaste bien y tú te ganas al público. Eso es todo por el momento de mi parte. Está bien. Rosana, ¿quieres decir algo más? Emily, lo que pasa es que tú sabes que al tú estar haciendo eso de apretar eso realmente tú sabes que ya eso es como usar como una estrategia de tú como enfocarte en otra cosa, o sea, como no enfocarte en tantos ojos que te están mirando, porque ahí es que te lío. El lío está es como tú miras, tú esa persona mirándote. Mira, a mí me ha pasado que yo me he aprendido, muchas veces me ha pasado, o sea, me pasaba mucho antes, pero ya, tú sabes, con el tiempo se me ha ido yendo. Pero cuando lo primero yo explicaba en la universidad, eso era, mira, yo me sabía la clase, yo duraba, sin mentirte, hasta 4 días sin dormir, aprendiéndome esa clase, aprendiéndome la que yo te la decía, aquí en la casa yo la decía como que era hablando normal. Pero cuando yo llegaba a esa universidad, que yo tenía que explicar, que yo veía tú esas personas mirándome, mira, a mí se me bloqueaba la mente, a mí se me olvidaba todo, 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 todo. Sí, el miedo escénico va a depender de tu autoestima, ¿ok? Del nivel de tu autoestima, ¿ok? Y del nivel de seguridad que tú tengas, ¿verdad?
contigo mismo. Y el nivel de seguridad va a depender, claro, el nivel de seguridad va a depender de tu autoestima, ¿verdad? Si tu autoestima es baja, tu nivel de seguridad, ¿verdad? En ti mismo va a ser baja también. Y tu manera de expresarte ante otras personas también va a afectar. ¿Por qué? Porque una persona con una autoestima baja suele mucho, ¿verdad? Evadir, ¿verdad? Conversaciones en grupos, siempre para aislado, ¿verdad? Nunca tiene un ambiente social ni nada por el estilo. Siempre una persona que para cabibajo, solo, ¿verdad? Y que es muy tímido, que no es muy expresivo, podemos decir en cierto sentido. Pero cuando una persona es estable, es una persona extrovertida, que comparte con todo el mundo, que siempre está metido en el coro, que conversa, que hace esto, hace aquello. Es una persona que siempre está en medio. ¿Ok? Y en cierto sentido, tiene una seguridad completa en sí mismo. Y de ahí entonces va a depender si esa persona, ¿verdad? ¿Cómo sería su nivel de temor, de miedo escénico, ¿verdad? Ante un público. Y ese tipo de personas suelen controlar el miedo escénico. Yo voy a presentar, como está un poquito tarde, Rafael, más adelantico te doy la palabra, voy a presentar mi diapositiva, ¿verdad? Y la iré pasando y ahí entonces, ¿Cómo vencer el miedo escénico? vamos a ver, de cosas. Y de ahí entonces ustedes van comentando, siempre les voy a estar preguntando si comentan o algo. Ok, vamos a hablar sobre el miedo escénico, ok, cómo vencer el miedo escénico. El miedo escénico en cierto sentido es un estado, ¿verdad? De ánimo, es nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Que casi nos absorbe y muchas veces hasta nos trastorna, ¿ok? Es tanto así que el miedo escénico suele convertir a una persona normal en una persona distinta, ¿ok? El miedo escénico suele paralizar a la persona, ¿ok? O puede cambiar a la persona de un estado de ánimo a otro estado de ánimo, ¿ok? Y ese estado de ánimo puede ser enfrentado, ¿verdad? Dependiendo la seguridad de la persona en la cual, ¿verdad? Tiene su estado de confianza en sí mismo. El medio escénico nos puede ayudar a conocernos nosotros mismos. O sea, en parte, a pesar de que en parte es malo, también nos puede ayudar en otras cosas. Por ejemplo, conocer nosotros mismos. En qué debemos mejorar, ¿verdad? Para conocernos, en qué debemos cambiar y así sucesivamente. También otro punto importante es que nos consideramos, ¿verdad? Nos ayuda a considerar cuando es algo peligroso y cuando es algo no peligroso. ¿Ok? Por ejemplo, si vamos caminando por una calle y algo por dentro nos dice, mira, no pase por ahí que posiblemente te pueden atracar, te pueden matar, te pueden violar o cualquier otra cosa, ¿verdad? O sea, el miedo nos avisa. Es como una autodefensa, ¿verdad? De nosotros. El miedo nos convierte en autodefensa. Pero cuando no sabemos controlar el miedo, podemos perder muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que han perdido muchas buenas oportunidades, ¿verdad? Por tener miedo, por no arriesgarse. ¿Ok? Porque quizás por quedar en el ridículo, o quizás por miedo al fracaso, o miedo a algo. Bien. Y hay que saber cuándo tenemos que controlar el miedo y cuándo debemos que escuchar el miedo. Y esto es algo que debemos conocer. Nos hace remodelar que experiencias desagradables y vividas. O sea, el miedo también nos ayuda a revivir experiencias que quizá del pasado, ¿verdad? Que ya hemos pasado en un principio y que nos hace vivir el pasado. Y esas experiencias del pasado muchas veces no nos hace alcanzar otras cosas, ¿verdad? Importantes en nuestra vida en el presente. O quizá para el futuro. Porque nos aferramos, ¿verdad?
al pasado, quizás un error que cometimos o quizás algo que nos pasó en el pasado y nos encerramos en esos errores, ¿verdad? En esas cosas que nos pasó y nos ayuda, ¿verdad? A no alcanzar otras cosas importantes, quizás en el presente o en el futuro. ¿Alguien iba a decir algo sobre esto? Creo que le iba a decir algo y cerró el micrófono. ¿O todo está claro? Todo está claro, profe. Ok, y a esta situación, entonces, uno le llamamos tener miedo al hablar en público. Le dije al principio que esto, ¿verdad? Proviene de nuestra autoestima. Por eso primero le hablé de la autoestima. Y la autoestima va a depender de cómo nos traten en nuestro hogar, ¿verdad? De cómo nos traten nuestros padres, de cómo nos trataron nuestros padres. Si nuestros padres nos trataron mal, si trataron de minimizarnos, ¿verdad? Así vamos a creer cuando seamos grandes. Bien, ahora bien, hay que tener en cuenta que el miedo escénico es algo que es natural. Tener miedo, eso es normal. Incluso, cuando un niño nace, ¿qué es lo primero que hace cuando nace? Cuando sale del vientre de la madre. ¿Qué es lo que hace el niño? Llorar. Llorar. ¿Y por qué llora? Porque siente miedo. Está llegando a un mundo, ¿verdad? Que no conocía, con un ambiente nuevo, con personas quizás nuevas, porque se sentía, ¿verdad? A gusto, seguro, dentro del vientre de su madre, pero cuando sale del vientre de su madre, llora porque siente temor, siente miedo, ¿verdad? Porque sale por primera vez. Y por eso llora, en cierto sentido. Pero cuando la madre lo carga, ¿verdad? Que lo toma en sus brazos, entonces siente una seguridad. ¿Entiendes? Y podemos ver en ese sentido de que sentir miedo, ¿verdad? Es normal, es algo natural. Incluso el miedo nos ayuda a alcanzar muchas cosas, como también a no alcanzar muchas cosas. Ahora, hay que tener en cuenta que el miedo se vence, ¿verdad? Con el tiempo, a través de la práctica. ¿Ok? Si usted no practica cómo vencer el miedo, nunca jamás va a encontrar la técnica efectiva de cómo vencer el miedo. Y cuando hablamos con el tiempo, no estoy hablando que esto se va a vencer de la noche a la mañana. No. Es que muchas veces hay personas que se toman años, ¿verdad? Para conseguir controlar el miedo. ¿Ok? Y a otro, ¿verdad? Se le toma menos tiempo porque esto va a depender, ¿verdad? El tipo de autoestima que tenga la persona y cómo esa persona tenga la actitud positiva para poder vencer el miedo. ¿Se entendió esa parte? ¿Tiene alguna aportación sobre esa parte o todo claro? ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe. Yo diría que el miedo es importante tenerlo equilibrado, porque es el miedo el que nos ayuda a nosotros a no creernos demasiado la película. Porque a veces cuando nos sentimos tan seguros, muchas veces lo que hacemos es que cometemos errores, humillamos a otros. Entonces, es algo que tiene que ser equilibrado. Y algo que yo quería aportar ahorita, profe, hace un momento, es que a veces la gente entiende que porque una persona sea tímida o callada, es que tiene miedo, ¿no es así? Porque yo le puedo asegurar que yo soy una persona 100% tímida. Y yo recuerdo que estando yo un poquito más joven, yo me convertí a cristiano y mucha gente decía que el cristianismo no era para mí porque yo era una persona. La gente tiene la percepción de que si una gente se convierte y después de empecé a leer la Biblia, cuando se hablaba de la Biblia, entonces yo tenía ganas de participar porque se estaba hablando de algo que yo sabía. Que eso es algo también que nos ayuda a nosotros a combatir el miedo escénico. Cuando se habla de lo que usted sabe, por más tímido que usted sea, pues usted va a hablar. Y el cristianismo ayuda mucho a la persona. ¿Ok? Una de las herramientas más fundamentales para una persona perder el miedo se llama el cristianismo. ¿Ok? Eso es Porque así. cuando empieza a predicar, olvídense que vota el miedo porque vota el miedo. Bien, Smelly. Sí, quería aportar que a veces
controlar demasiado nuestros miedos, como usted hablaba, puede ser un peligro. O sea, hay dos vertientes aquí. Una persona que no tenga miedo, vamos a decir, a nada, puede creerse muchas cosas, puede vivirse la película como dice Rafael y puede enfrentarse a lo que sea. Pero la otra vertiente que tiene el no tenerle miedo a las cosas o haber vencido el miedo totalmente es la siguiente vertiente. Si yo no le tengo miedo a nada, entonces mi sentido común se reduce. Si yo no le tengo a nada, mi raciocinio se reduce. Yo voy a 120 millas por hora en la carretera, yo no le tengo miedo a nada porque yo soy el maduro, me estoy viviendo la película, ¿eh? Ahí es donde va bajando lo que sería mi raciocinio. Eh, ¡Pum! Tuve un accidente porque lleva 120 en una calle bastante transitada. Ahí se baja lo que sería mi sentido común. Porque tú estás viendo que hay una calle transitada, tú vas a 120. Es ilógico la necesidad es ilógico la velocidad que tú llevas. Entonces, ¿por qué pasó eso? Bueno, porque yo no tengo miedo a nada, yo no tengo miedo a caerme, yo soy muy duro, y yo corro rápido, qué sé yo qué. Eh, y eso, como estamos hablando, o puede ser muy bueno o puede ser muy malo. No, eso es así. El lema es que nadie puede decir que no tiene miedo. El que dice que no le tiene miedo a nada es un mentiroso. ¿Ok? A algo tiene que tener miedo. A que sea un lagarto, a que sea a una rana, a que sea a algo. ¿Me entienden? Pero hay algo que le tiene miedo. Bien. O sea, el miedo cero no existe. ¿Ok? Y si existe, es un mentiroso. Si dice que existe, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque todo el mundo le tiene miedo a alguien. Y el ser humano, y eso es normal en el ser humano. ¿Ok? Normal en el ser humano. El miedo tiene que existir Y va en el obligatoriamente dominicano. en todo el mundo. Marixa, ¿te voy a decir algo, Marixa? No, profe. Ah, levantaste la mano. Ok, seguimos entonces. Ok, cuando se habla de sí, de vencer el miedo, ¿verdad? No estamos hablando de que de eliminar el miedo escénico, porque el miedo no se elimina, ¿ok? Por más que tú intentes eliminar el miedo, no va a poder eliminarlo, porque eso es algo que viene de nosotros, de adentro, ¿ok? Es una imperfección, ¿verdad? De nuestro cuerpo, de nuestro ser, ¿ok? Que por más que queramos quitarla, no vamos a poder. Usted sí puede controlar el miedo, ¿ok? Bueno, yo le tengo miedo al lagarto, pero para poder ponerle miedo, un dedo, ¿verdad? Al lagarto, tengo que controlar el miedo. Entonces, sí, tú puedes controlar el miedo, ¿ok? Tengo miedo presentarme ante una gran multitud. Sí, tengo miedo presentarme ante una gran multitud. Pero ese miedo se puede, ¿qué? Controlar, ¿ok? Se puede controlar. Y es como en el principio, no existe el miedo cero. A algo le tenemos miedo, ¿ok? Aunque sea algo. Pero sí el miedo cero no existe. Y jamás existirá. Deja de existir. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos y siempre tendremos miedo, aunque sea expresarnos, aunque sea o ver o que la persona nos mire, o miedo a cometer un error, o miedo a expresar, algo tenemos que tener miedo. O sea, eso siempre va a vivir. Ahora, tenemos que tener la certeza, la confianza, ¿verdad? En nosotros mismos, para así poder controlar, ¿verdad? Lo que es el miedo, en cierto sentido. Este señor, Mark Twain, ¿verdad? Dijo dos cosas. Hay dos tipos de personas, ¿verdad? O dos tipos de oradores, o dos tipos de seminaristas, ¿verdad?
Los que dicen están nerviosos, ¿verdad? Y los que mienten, ¿verdad? Los que mienten son los que dicen, yo no le tengo miedo a nada, ¿verdad? Eso dicen, esos son los que mienten, porque a algo hay que tener miedo. Ahora, el verdadero seminarista, el verdadero orador dice, sí le tengo miedo. ¿Por qué? Porque reconoce que tiene miedo. La persona que dice que no tiene miedo, tarde o temprano termina cometiendo el error. ¿Por qué? Porque se enfrenta a algo que dice ser que no le tiene miedo cuando realmente sí le tiene miedo. Ahora, cuando una persona dice, sí le tengo miedo a eso, ¿verdad? Y enfrenta a eso que le tiene miedo, ¿verdad? Ese es el verdadero orador. Que se enfrenta a su miedo, ¿verdad? Y trata de controlar su miedo. Ahora, como en el principio, el miedo se controla con el tiempo y con la práctica. ¿Ok? De esa manera podemos controlar el miedo. Estamos programados genéticamente para, ¿verdad? Para tener miedo, un cierto grado de miedo o de estrés. Tenemos que tener en cuenta que el miedo también nos provoca estrés. ¿Ok? Y alguno de estos dos complejos nos beneficia en alguna parte. Por ejemplo, activa nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Ok? Otro punto importante que nos ayuda a estar siempre como en alerta. ¿Ok? Y también nos hace ser más creativos. Si usted se fija, no hay una persona más creativa que una persona que tenga miedo. ¿Ok? No hay una persona más creativa que una persona que tenga miedo. Y no hay una persona que haga la cosa más imposible que una persona que tenga miedo. Si no, dar un susto a una persona que tenga miedo. Te va a volar una pared sin ponerle la mano. Te va a correr más rápido que Félix Sánchez. O sea, te va a hacer cosas imposibles que una persona normal no lo puede, ¿cómo? No lo puede hacer. Y una persona que tiene miedo, también si se está expresando, ¿verdad? Si tú nunca has visto un zombie, lo vas a conocer en ese momento. ¿Por qué? Porque se va a paralizar, ¿verdad? Y le va a pasar de todo. Y no sé si ustedes lo han visto, ese tipo de personas, pero les pasa eso. ¿Es así o no es así? Eso sí, el miedo escénico también, ¿verdad? Pueden pasar dos cosas. Puede retrasar, ¿verdad? Lo propuesto o puede darle como mano a la obra. ¿Ok? Por ejemplo, si a usted le invitan a dar un seminario o a dar una charla de X tema, usted puede hacer únicamente esas dos cosas dependiendo tu autoestima y dependiendo del nivel de miedo que usted tenga. ¿Ok? Si le invitan a dar una charla y usted tiene, si su miedo es elevado, puede ser que usted reatrase, ¿verdad? Ponga excusa de que no puedo, que se me va a presentar esto, o que no conozco el tema. También, aún conociendo el tema, puede ser que diga que no conozca el tema. O puede ser que tú tengas, ¿verdad? Tu autoestima sea una autoestima estable, tu confianza sea estable, ¿verdad? Y tú digas, bueno, para adelante, vamos a meterle mano a la obra a esto. Y le das para adelante y expone tu tema. Pero esto va a depender, ¿verdad? Del tipo de miedo que usted tenga. Ahora sí, para saber el tipo de miedo que nosotros tenemos, tenemos que hacer un diagnóstico, ¿verdad? Sobre esto. Cuando usted se siente mal, en esta parte me voy a expresar, cuando usted se siente mal, quizás de un dolor de cabeza, un dolor en el cuerpo, que le duele un brazo, que le duele una pierna, ¿a dónde usted cree que debe ir? ¿A dónde usted va si le pasa eso? ¿Quién me puede decir a dónde? Repita la pregunta, profe, por Si favor. a usted le duele mucho la cabeza, o tiene fiebre, o le duele un brazo, o le duele una pierna, o le duele mucho el cuerpo, ¿a dónde usted va? Para saber qué le está pasando. Dependiendo, donde un brujo o donde un médico. De un brujo. Brota como de malla. De verdad. Ahora, Emelin, te está pasando, Emelin. Digo yo, no sé. pero en cierto sentido te manda un médico, ¿verdad? Para ver qué te está pasando. El médico te hace una analítica, ¿verdad?
a ver de qué te proviene la enfermedad, a ver por qué te duele el brazo, y así sucesivamente. O sea, te hacen una analítica para saber de qué proviene tu problema, ¿verdad? Tu problema de salud. Esto pasa también con nuestro problema de un momento. Gracias, ya. Ok, esto proviene, ¿verdad? Esto debe depender de nuestro miedo. Ahora, dependiendo de nuestro miedo, ¿verdad? Nosotros debemos ir a un profesional. Si nuestro miedo, ¿verdad?, nos paraliza o nos convierte, o nuestra garganta se nos trabanca, ¿verdad? O se nos reseca la boca o algo por el estilo, entonces hay que ir a un especialista. ¿Ok? Ir a un especialista para saber por qué nos está pasando. O puede ser que muchas veces se te reseca la garganta por el abanico, por el aire o por algo por el estilo. Pero hay que ver qué pasa. Y para saber esto, entonces, tenemos que hacer una diagnóstica, ¿verdad? Para saber cuál es nuestro nivel de miedo, ¿verdad?, escénico en nosotros. Para esto debemos examinar esta lista. Punto número 1. Si al estar presente ante personas, ¿verdad?, nos tiemblan las manos o las piernas, ¿verdad? Nos tiemblan las piernas, se nos encoge el estómago, hay personas que les duele la barriga, ¿verdad? Les duele el estómago. También se le acelera el corazón cuando están frente a un grupo de personas, ¿verdad? Le falta el aire a respirar. Hay personas que como que sienten como que le falta el oxígeno, ¿verdad? Cuando están frente a un grupo de personas. La boca se le seca, tartamudea demasiado. También te entran calores, en cierto sentido, ¿verdad? Personas que sudan mucho cuando están frente a una persona. Hay personas que sudan tanto que creen como que se está bañando por la cantidad de sudores que lleva esa persona. Tartamudea también muchas veces, ¿verdad? Ese tipo de personas. Y esto da a entender, ¿verdad?, de que si te pasa varios de estos síntomas, ¿verdad?, significa que tienes un grado, ¿verdad?, un cierto grado de miedo escénico. ¿Ok? En cierto sentido. Sí, alguien levantó la mano. Sí, profe, tengo una pregunta con respecto a eso que usted dice. Sí, ok, si tenemos alguno de esos síntomas o de esas condiciones, nos catalogamos como que tenemos miedo escénico. Pero si se da el caso de que, por ejemplo, yo sudo la mano en un momento X, pero no puedo hablar bien en persona, eso también se puede categorizar como que tengo miedo escénico. Yo lo digo porque a mí cuando yo estaba más chico, tal vez como unos 15, 16 años o menos, me sudaban las manos bastante, pero y si yo no estaba hablando con nadie, eso era simplemente un estado como que, ok, estoy sudando las manos, ¿qué hago ahora? Pero, ¿a qué responde eso? ¿O a Ok. qué se debe? Miren, porque tú te expresas bien delante del público, ¿verdad? Y porque te sude las manos, porque hay personas que suelen sudar mucho las manos, eso no significa de que tú tengas miedo escénico. Ahora, puede ser que tú sudes mucho las manos quizás por enfermedad o quizás por causa natural, ¿verdad? Tú sudas mucho las manos, porque yo conozco personas que sudan mucho las manos, incluso hasta sin estar hablando con personas, ¿ok? Pero hay personas, en cierto sentido, que, por ejemplo, tienen miedo de expresarse, ¿verdad? Al tener miedo de expresarse, sudar las manos, porque un síntoma no significa que tú tengas miedo escénico. Ahora, para poder tener miedo escénico, tienes que tener varios síntomas, ¿ok? Ponerte nervioso, ¿verdad? Sudar la mano, pero también te tiembla la mano, porque hay personas cuando están hablando como que le tiembla la mano, o cuando están hablando le tiembla la voz, ¿verdad? O se mueven demasiado en el escenario, y hay que tener cuidado con esa parte, porque cuando tú te mueves demasiado en el escenario,
O lo más común que es cuando la mente se te nubla completamente, que tú te quedas incluso hasta pensando a ver qué es lo que tú vas a decir. Sí, se te olvida la cosa, ¿ok? Se te olvida lo que tú vas a decir y te quedas en el limbo, como dicen por ahí, ¿verdad? Buscando en el disco duro qué era lo que iba a decir. Bien, pero hay personas que se quedan así. Y eso también da a entender que son miedo escénicos. Ahora, porque tú tengas un síntoma de algo, ¿verdad? No significa que son miedo escénicos. Por ejemplo, hay personas que son tartamudos, tartamudean mucho, y al tartamudear mucho no significa que tenga miedo escénico. Muchas veces yo suelo tartamudear poco, mucho, ¿verdad? O repito mucho una palabra. Por eso no significa de que yo tenga miedo escénico, porque yo me he presentado delante de muchas personas. Y he tenido miedo y he sabido controlar el miedo. ¿Ok? Incluso, hay momentos que profesores, ¿verdad? Cuando se presentan con estudiantes nuevos, al principio suelen tener un poquito de miedo, pero lo controlan. Con el tiempo, dando la clase, se controlan. Ahora, cuando ya un grupo que tú lo conoces, ¿verdad? Que ya tú le has dado clase a esa persona, no te da miedo porque ya tú tienes confianza en esa persona. Porque el miedo viene por desconfianza. Al tú no conocer a la persona, ¿verdad? Suele tener un poco de miedo. Mucho miedo o un poco de miedo. Va a depender del nivel de seguridad que tú tengas. Pero respondida en esa parte, Smell. Sí, sí, desde el primer instante pasará, digamos que una pequeña confusión que tenía yo, esa laguna mental. No, sí, porque te tiembla, porque las manos te suden, no significa que ya tú tengas miedo escénico. Tiene que haber Ah, varios síntomas en esa parte. ok, ok. Dejé un mensaje en el chat, profe, de la llamada de Lázaro, que me escribió, me dijo de rápido que no pudo entrar a clase porque tengo una reunión de trabajo. Ah, está bien, no hay problema. Yo le pongo su excusa. Ok, vamos a cualificar entonces, ¿verdad? O a cuantificar lo que es el miedo escénico. Bien. Existe lo que llamamos el miedo escénico cero, ¿verdad? Que son aquellas personas que dicen, no tengo miedo, no le tengo miedo a nada, ¿verdad? Y son personas que, que dicen que no le temen a nada, ¿ok? Que decimos miedo absoluto, cero miedo absoluto. Bien, no le impresiona nada, ni el público, ni nada. Y ese miedo no existe. El miedo cero, le dije al principio que esto no existe. ¿Ok? A algo le tenemos miedo. Siempre a algo le tenemos miedo. ¿Ok? Aunque usted no tenga miedo al público, aunque usted no tenga miedo de expresarse ante el público, pero hay algo que usted le tiene miedo. ¿Ok? Y por eso no existe, no puede existir en una persona, ¿verdad? Miedo cero. No puede existir. Del 1 está la cualificación del 1 al 4, ¿verdad? Son personas que se les nota algo de miedo. Bien. O sea, no un miedo así exagerado, sino que se les nota un poquito nervioso, ¿verdad? Y que esta persona no hay nada que, por ejemplo, que le estorbe, no se le nubla la mente, como dijo un estudiante aquí, no se pone nervioso por cualquier cosa, sino que esta persona, ¿verdad? Sabe controlar su miedo, ¿ok? Si al principio sale del escenario, se le nota un poquito nervioso, se le nota un poquito de miedo, pero ya cuando va tomando confianza, ¿verdad? Con el público y con el escenario y con el tema, ya el miedo, ¿qué? Se le va, ¿verdad? Porque ya supo controlar el miedo. Este tipo de personas que hace esto, ya son personas expertas, ¿ok? Que ya con el tiempo han ido, ¿qué? Controlando, ¿verdad? Con el tiempo y con la práctica, han ido superando su miedo, ¿verdad? A través de la práctica y el tiempo. Tenemos la calificación número 5, ¿ok? Es una persona que se le nota nervioso, ¿verdad? Esta persona suele hablar rápido, muchas veces le falta el aire, le falta la vocalización, muchas veces la voz se le quiebra, ¿verdad? Como que habla como que como si tuviera
en una película de terror, ¿verdad? En cierto sentido. No es capaz de mirar al público, siempre mira hacia arriba, mira hacia abajo, mira hacia los lados, pero nunca tiene la confianza de mirar al frente al público. Este tipo de persona, ¿verdad? Es un tipo de persona que se le hace difícil controlar su miedo. ¿Ok? Y es una persona que siempre, muchas veces le gusta postergar, ¿verdad? Las cosas, porque suele muchas veces ponerse, ¿verdad? Nervioso. Suele postergar, ¿verdad? Pero también suele arriesgarse. Una persona con un nivel 5 se arriesga, aunque se pone nervioso en el escenario, ¿verdad? Habla, pero nervioso. Actúa, pero nervioso. Se mueve de aquí para acá, nervioso. Pero presenta su tema. Pero muchas veces también el tema lo traiciona, ¿verdad? Y muchas veces dice, no voy a dar ese tema. Y en cierto sentido pasa esto. Está el nivel del 6 al 9. ¿Ok? Es una persona que se le nota afectada. ¿Qué significa una persona afectada? ¿Quién me puede decir? Repita la pregunta, por favor. ¿Qué significa este nivel del 6 al 9? Esta persona que se le nota afectada, que muchas veces suele paralizarse, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de personas son estas? Vamos a ver. Bueno, eso yo lo pudiera interpretar como lo hemos estado hablando aquí, que es una persona introvertida, o si no es una persona introvertida, puede que tenga ciertos rasgos psicológicos o emocionales que de cierto modo estén interfiriendo en su oratoria. Un ejemplo pudiese ser que, por ejemplo, que haya tenido algún trauma del pasado y cierta situación o ciertas cosas de dicho evento, pues como que reactiven ese recuerdo que pasa bastante y pues no lleve a ese estado. Sí, puede pasar eso. Por ejemplo, estos tipos de personas, ¿verdad? Son personas con baja autoestima, ¿verdad? Y a la vez, personas con falta de confianza en sí mismos. ¿Ok? En cierto sentido, son personas que se arriesgan, ¿verdad? A hacer las cosas con miedo, ¿verdad? Con falta de confianza. Pero cuando están parados frente al escenario, ¿verdad? Puede más el miedo que el interés, en cierto sentido. Por sí mencionar, ¿verdad? Él tiene el interés de expresarse, pero el miedo lo vence. Es tanto que lo vence así, que dice, del 9 al 10 dice, que lo paraliza. ¿Ok? No le sale ni una palabra, no le sale nada. Incluso, le puedo decir algo sobre eso. A mí me ha tocado estudiantes, ¿verdad? En exposición, que tú lo ves parado, ¿verdad? Hablando con el grupo que están exponiendo, y cuando les toca exponer, es como una momia. Ni para adelante, ni para atrás. ¿Ok? No le sale la palabra. Y sudan como cosa loca. Muchas veces he tenido que acercármele, ¿verdad? Para calmarla, para decirle, tiene que soltar el miedo, porque uno como maestro lo entiende. Uno se acerca, le dice, tiene que soltar el miedo, trata de esforzarte. Si tú entiendes que no puede, ¿verdad? Lo entendemos, no hay problema, pero tú trata de esforzarte, ¿verdad? Trata de decir algo, aunque sea algo, trata de decir algo. Desde que tú digas tu primera palabra, ya, sale, ¿verdad? Pero hay profesores que no entienden esa parte. Creo que Rosana iba a decir algo. Rosana iba a decir algo. Bueno, Elisa, Vera. Yo, profe. Sí, profe, en cuanto a eso, también los nervios suelen traicionar a uno, porque muchas veces, por más que tú te prepares, el momento te traiciona,
también el temor de que tú vayas a decir algo y te confunda, de que los compañeros vean que tú cometiste un error, te lleva a quedarte prácticamente bloqueado. Sí. ¿Me doy a entender? Eso es verdad. Entonces, mira, hay personas profesionales, personas con mucha experiencia, ¿ok? Personas que tienen una experiencia extraordinaria. Bien. O artistas que ya tienen la capacidad de cantar a 4.000 personas, a 10.000 personas y así sucesivamente. Y porque tú lo ven parado ahí, delante de esa gran multitud, eso no significa que no tenga miedo, ¿ok? Lo que pasa es que esas personas pasan por un proceso, ¿verdad? Tienen profesionales a su lado que lo motivan, que lo ayudan, ¿verdad? En su autoestima, ¿verdad? Que lo ayudan en su miedo escénico y en su confianza en sí mismo, ¿verdad? Para poder pararse ante un grupo de personas. No es fácil pararse ante una gran multitud. No es fácil, ¿ok? Pero lo logran. ¿Por qué? Porque con práctica y esfuerzo todo es posible. ¿Ok? Con práctica y esfuerzo todo es posible. Y si tú entiendes que no puedes controlarlo por ti mismo, entonces se busca ayuda profesional. Hay profesionales que nos ayudan en esa parte a controlar lo que es el miedo. Estamos casi terminando. Termino ya con esta diapositiva. O la última. El nivel número 10, ¿verdad? Los nervios nos paralizan tanto que me impiden que ni siquiera salir al escenario. ¿Ok? Este tipo de personas, ¿verdad? Son personas que tienen pánico escénico. ¿Ok? Existe el miedo escénico y existe el pánico escénico. ¿Ok? Son personas que le da un terror tan grande, ¿verdad? Pararse delante de personas, le da un terror tan grande pararse frente a un escenario que por más que tú lo convenzas no puede. ¿Ok? Son como esas personas que tienen miedo a las inyecciones, ¿verdad? Que le tienen miedo a algo, ¿verdad? Terror a algo. Son ese tipo de personas que no tienen la capacidad por sí mismo, que ese tipo de personas no tienen la capacidad de sí mismo, ¿verdad? Controlar sus nervios. Y por obligación tiene que ser tratado por especialistas. Ese tipo de personas suelen perder buenos trabajos, suelen perder buenas oportunidades en la vida, ¿ok? Incluso muchas de esas personas ni se casan. ¿Por qué? Porque tienen miedo de expresársele quizás a una chica, tienen miedo de expresarse ante el público, ¿verdad? Y pierden muchas cosas importantes de la vida porque son personas que tienen pánico y tienen un miedo escénico tan grande, ¿verdad? Que pierden muchas oportunidades. Bien, ¿se entendió esa parte? ¿Tienen alguna aportación? ¿Está todo claro? ¿Qué tal le pareció el tema? Iba a decir algo. Sí, Una técnica que yo aplico o que también es buena aplicarla en escenarios así de grandes para evitar el pánico escénico. Y es que, al menos yo he hecho lo siguiente. Cuando me siento de tal manera que no puedo tal vez ni salir al escenario, o tal vez me siento con un poquito de vergüenza, aún así sigo adelante porque me engaño a mí mismo diciéndome que todo lo que pueda pasar pasa, y eso es algo que sí es cierto. Y una vez en el escenario, pues digo, wow, dependiendo del escenario, digo, wow, qué grande el lugar o qué bonito el lugar. O sea, no me enfoco como que de inmediato en el público. Yo analizo el espacio, qué onda, qué hay con él. Después yo miro el público. Ok, qué bueno que están ahí, gracias. Entonces, algo más que funciona es que al momento de nosotros estar hablando frente a un público, no necesariamente tenemos que mirar al público. O sea, no que vamos a mirar para los lados, no mirar para arriba ni para abajo, pero usted puede mirar por encima de la cabeza o del hombro de ese público que usted tiene enfrente. Usted puede mirar hacia la pared que está allá al fondo, como si no tuviera a nadie ahí de frente. El público básicamente no va a notar eso porque usted simplemente está de frente y usted es un orador
que se está dirigiendo a una población ahí, en ese espacio, y pues como que, ¿quién va a mirar para atrás exactamente? ¿A quién es que él está mirando? No, te van a prestar atención a ti por el tema que tú estás hablando, tú sigues siendo tú sin hacerte de cuenta que ellos están ahí. Exacto. Rosana. Este tema realmente es muy importante porque tenemos que ponerlo realmente, todos nosotros debemos de ponerlo siempre debemos de hacer, o sea, de tratar de que nuestro miedo escénico, eso se pierda ahora por donde estamos ahora en la universidad. ¿Por qué? Porque en un mañana la mayoría de nosotros vamos a ser profesores. Entonces, si todavía algunos de nosotros tenemos miedo escénico, vamos a tratar de cómo eliminarlo para que en el mañana, cuando seamos profesores, podamos dar clase, podamos ser, darle, qué sé yo, darle clase a una gran multitud y se ve demasiado feo que un profesor tenga miedo escénico. Entonces así no se puede. Tenemos que ponernos para eso, lo que todavía tenemos miedo escénico. Digo tenemos porque yo también me voy a incluir porque tengo todavía un poquito. Pero tenemos que dejar ya eso, tenemos que tratar de cómo eliminarlo completamente por eso, porque es que mañana, en un mañana ya cuando seamos profesores, imagínense ustedes que Bolívar hubiera tenido miedo escénico. ¿Cómo da clase? Aunque sea virtual, que la estamos dando ahora, porque tú sabes que presencial No, eso sí. también da clase. Claro, entonces si no se sabe, porque esa es otra cosa, tú sabes que el miedo escénico, al tú tener ese miedo, tú no te sabes desenvolver. Entonces, si no te sabes desenvolver en tu tema, que tú me estés explicando a mí como profesor, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo tú puedo yo entender la clase? ¿Cómo puedo yo entenderte como profesor? No podemos. Exactamente. Armando. ¿Iba a decir algo, Armando? Enciende el micrófono. Bueno, Armando parece que tiene problemas con cosas. Marisa tenía antes también la mano, antes de Rafael, la oportunidad a Marisa, que estaba antes de Rafael. Vamos, Marisa, ¿iba a decir algo? Sí, profe, en cuanto a lo que decía mi compañero Smelly, yo sugiero que es bueno tú mirar al público a los ojos, porque así tú vas a entender de que tú tienes dominio de lo que tú estás hablando. Porque si tú empiezas a mirar arriba o empiezas a dar vuelta o cualquier otro gesto, puede hacer ver como que tú no tienes dominio. Entonces, si tú te enfocas en que te están mirando, tú por lo menos puede que cometa un fallo, algún error y no se van a dar cuenta. A veces una simple sonrisa, entonces desenfoca como que, no, yo me equivoqué en esto. Entonces, por muy pequeña cosa, no se notará. No, exacto, hay que tener cuidado con, o sea, tú puedes cometer tus errores, pero no te pares por un error que tú cometas, ¿verdad? Tú puedes cometer un error al principio, pero si terminaste bien, olvídese que ese error del principio no se va a notar. Rafael. Sí, profe, una estrategia que siempre uno debe usar es no ir al grano desde que le toque la presentación. Hay algo que se llama preludio, que es una palabra que hasta decirla suena lindo. Que ese es un momento que usted tiene para armonizar la escena. Por ejemplo, usted va a hablar de sistema operativo, no empiece a definirle una vez la palabra sistema operativo, sino láncele pregunta a la gente. Bueno, hoy vamos a hablar de sistema operativo, pero ustedes saben dónde podemos nosotros encontrar un sistema operativo, hasta en la olla de ablandar habichuela. Y la mente de la persona se van a trasladar a su casa, van a pensar en la olla de ablandar habichuela, van a pensar en el dispositivo de reproducir música. Entonces, cuando usted ya haya preparado ese ambiente, entonces empieza con su tema y usted verá que las cosas le van a salir bien. Eso es así. O sea, en cierto sentido, al público, ¿verdad? Se le debe mirar a la cara. Porque cuando tú miras a los ojos a una persona, le da confianza a esa persona. Ahora, lo que tú no puedes es quedarte fijamente mirando al público.
Por ejemplo, si yo estoy dando clase presencial y yo me quedo mirando fijamente a Marisa, ¿verdad? Como maestro, Marisa puede interpretar muchas cosas. Puede interpretar que yo la estoy acosando, puede pensar que yo tengo algún interés de ella, ¿me entiendes? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? De la manera como tú miras a la persona. ¿Por qué? Porque esa persona puede pensar que tú la estás intimidando o puede pensar otra cosa. El lema es que tú tienes que mirar cada 5 segundos el rostro de una persona. ¿Ok? Nunca se debe quedar mirando fijamente a una persona. Para que esa persona no se sienta intimidada o no piense algo incorrecto, ¿verdad? Sobre las miradas que se da dentro de algo, ¿verdad? De un seminario, de una clase o algo por el estilo. Juan Carlos. A veces también, profe, creo que no quedarse estático en el mismo lugar, en el momento que estamos debatiendo, compartiendo un tema, nos ayuda mucho a movernos, aunque sea un segundito ahí, en el mismo punto, de un lado a otro. Porque cuando nos mantenemos fijos en un solo lado, se siente más la presión. Exactamente. Este es el punto. Esta clase es importante. ¿Por qué le digo esta clase? ¿Por qué es importante esta asignatura? Porque esta asignatura lo va a preparar a ustedes para el trabajo. ¿Ok? Por eso le llamamos seminario 1 y nos vamos a ver posiblemente en seminario 2. ¿Ok? En seminario 2 mucho más entretenida. ¿Y qué pasa con esto? Que estas 2 asignaturas lo prepara a ustedes para el ámbito laboral. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que estudian una carrera y estudian una carrera para tener un mejor futuro, ¿verdad? Su economía mejore, ¿verdad? Poder vivir cómodamente o algo, si no cómodamente, por lo menos vivir mejor, ¿verdad? Para eso uno estudia, para uno su estatus mejore, ¿verdad? Pero hay personas que estudian con ese propósito, pero al tener miedo escénico, al tener miedo, ¿verdad? Muchas veces estudian la carrera y la estudian de balde, se quedan ahí en la casa, ¿verdad? Nunca consiguen un trabajo, se hicieron profesional y punto. Y perdieron el tiempo, ¿verdad? Como profesional. El plan es que cuando ustedes salgan profesional, ¿verdad? Puedan buscar, ¿verdad? Su trabajo y puedan vivir bien. Aunque no bien, pero por lo menos, ¿verdad? Que por lo menos el sustento de la vida. Formar una familia, vivir con su esposa, con sus hijos y formar, ¿verdad? Estar tranquilo. Pero por lo menos eso es lo que uno aspira, ¿verdad? Cuando uno es profesional. Nada, mi gente, entonces, algo que le iba a decir al principio y se me escapó. Y es que la próxima semana sí vamos a tener nuestro primer parcial. ¿Ok? Y por el grupo de WhatsApp les voy a enviar los temas, ¿verdad? Que van a estudiar para el primer parcial. Recuerden que el primer parcial será virtual. Y el lunes, entonces, a las 8 de la noche le estaré enviando el link del examen, ¿verdad? Para que entren. El examen va a tener un tiempo específico, ¿verdad? Para que lo tomen y terminado el tiempo, ustedes saben que se va a cerrar el examen automáticamente. Pero sí, vamos a tener el primer parcial, nuestro primer parcial, la próxima semana. ¿Entendido? Ok, profe. Perfecto. Nada, mi gente, si no tienen más nada que decir, entonces fue un placer estar con ustedes esta noche y nos vemos la próxima semana. Pasen feliz noche. Buenas noches. Ok, Juan Carlos, ¿quieres decir algo? No, escúchame. Ah, ok. Que pasen buenas noches. Okay. Sí, Juan Carlos, para la próxima clase. Está bien.